Hola, soy Patricia Kolesnikov y como editora de contenidos exclusivos de Leamos, tengo el placer de darles la bienvenida a esta charla con Verónica Zuckáxer. Así que me toca contarles un poco de Verónica. Y voy a empezar con una anécdota. Hace unos días estaba charlando con Daniel Divinsky, el famoso editor de Mafalda, y Daniel me decía que le costaba mucho encontrar humor en la literatura argentina y que le gustaba encontrar escritores que pudieran escribir con humor, salvo Verónica Zuckáxer. Así que tengan este dato, vamos a agregar otros. Verónica nació en 1968 y es conocida sobre todo por sus libros para chicos. Yo la conocí hace unos años en el foro del Fomento de la Lectura de Chaco. Y yo no sabía prácticamente quién era, estuvimos charlando casualmente, charlamos mucho, y de repente se ve que le dije algo desde atrás. Y entonces ella me tocó y me dijo, soy sorda. ¿Yo? Anoten esto, porque es otro dato que tiene que ver con lo que estamos hablando. Años después, como editora en Leamos, se me ocurrió pedirle a Verónica una serie de artículos sobre esa experiencia, ¿no? Sobre la experiencia de ser sorda en el mundo. Eso terminó siendo esta serie, por ahí se ve acá un poquito, no, la luz no me deja ver bien. Por ahí vamos a pedir después que agreguen a la grabación la tapa, que es una serie que llamamos La vida con subtítulos, donde Verónica va contando eso, lo hace como ella sabe, con algo muy filoso y algo muy gracioso a la vez. Entonces, bueno, de eso es lo que vamos a hablar, y justamente yo dije como 3 veces soy sorda, y la serie empieza con una larga reflexión sobre cómo son nombrados o no son nombrados los sordos o hipoacúsicos, o bueno, Verónica le da muchas vueltas a eso, y bueno, nada, es la hora de ella. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Pato, gracias por recibirme y por esta charla. La comunidad sorda, si nos escuchara ahora decir que soy sorda, estaría muy enojada. Es como todos los temas de que colectividades, comunidades y colectivos en donde ahora todo lo políticamente correcto se nombra de una manera o se nombra de la otra. Dentro de la comunidad se considera una persona sorda a quien tiene una cultura sorda. Por cultura sorda se entiende en primer lugar el uso de la lengua de señas como lengua materna o como lengua para comunicarse. Obviamente yo no tengo lengua de señas, hablo perfectamente. ¿Por qué digo que soy sorda? En parte porque la palabra hipoacústica muchas personas no saben qué significa. Y cuando estoy en el día a día cotidiano, le tengo que decir a alguien, discúlpame, no escucho bien, soy hipoacústica, es una cosa de, ¿qué? Entonces solo me resulta más fácil, todo el mundo sabe de qué se trata. Soy legalmente sorda, si no tengo ninguna ayuda auditiva, y como tengo un audífono que me permite un poco de audición, que ahora estoy usando acompañado de unos auriculares de bobina inductiva, más el verte de frente para poder acompañar no solamente los labios, sino los gestos, o sea, sé si me estás haciendo una pregunta porque levantas un poco las cejas, todo eso que uno va incorporando a lo largo de la vida, pero también puede ser que me preguntes algo y me quedo en blanco y no tengo idea de qué me preguntaste. Está bien, digo, una lectura muy integral del lenguaje, como leer todas estas cosas que quizás los oyentes no nos damos cuenta que leemos. Sí, yo eso, los últimos años me interesó mucho reflexionar sobre todo lo que yo había adquirido, así como hablamos siempre de los ciegos y su tacto. Yo estoy permanentemente atenta, y es estar atenta porque no sé si me voy a perder algo, si a la persona del costado me va a hablar. Por un lado veo un montón de cosas que la gente no ve, por otro lado es muy agotador también. Así que soy una persona que tengo pocas horas útiles durante el día, ya tipo
Después de esto, ya como que terminé, sí, ya está. Vos, justamente el primer artículo se llama Malditos eufemismos. ¿Me puedes hablar un poco de los eufemismos y de sus efectos? Vos empezás diciendo que tardaron muchos años en poder nombrarte, que hacíamos como que no pasaba nada. Sí, los eufemismos es algo de los últimos 10 años, no existía antes. Esa necesidad de ver lo positivo en absolutamente todo, entonces decimos que son personas con necesidades especiales o decimos que son personas con capacidades diferentes. Pero hay un problema grave en decir esto, y que es anular un problema que puede ser médico, que puede ser físico, que puede ser incluso cultural, como mucha gente ve la sordera, pero en donde tiene que haber un Estado, un servicio médico que atienda a esas necesidades supuestamente especiales. Entonces, si todos tenemos capacidades diferentes, ¿por qué yo tengo un certificado de discapacidad y no lo tiene la otra persona que tiene otra capacidad diferente? Entonces no es algo que no termine siendo positivo. Esa cosa que lo puse en el artículo de decir la peor discapacidad es no tener corazón. Ok, déjame de joder. Bueno, ok, no tenés corazón, hay gente mala en el mundo, vamos a hacerles un certificado de maldad para que puedan tener sus aportes psicológicos y tener acceso a terapia, pero no es lo mismo vivir sin una capacidad, sin un sentido, sin un órgano, sin algo que el resto los tiene porque es lo biológicamente normal. Permítanme leerles un par de frases de ese primer artículo. Dice Verónica: algunas veces de chica me gritaron sorda, tal como si me gritaran estúpida. Lo gracioso es que siempre me lo gritaban a mis espaldas y que yo no lo oía, por supuesto, por lo que eran las personas que estaban conmigo, en general amigas preadolescentes o adolescentes, quienes me informaban del insulto. Se agradece. Simplemente quiero mostrar el tono, ¿no? Que los artículos son en este tono. Y te quería preguntar por el humor, porque uno, bueno, Divinsky lo destaca, evidentemente es un arma, pero ¿no hay cosas de las que no nos queremos reír? Creo que el humor es un sistema de defensa, y que entre todos los sistemas de defensa, como puede ser una neurosis, como puede ser una depresión, como puede ser un humor negro excesivo, prefiero por lo menos que me haya tocado el humor negro, pero no deja de ser eso, no deja de ser un sistema de defensa de algo que en mi infancia y mi adolescencia fue muy duro, de lo cual no me reí nunca. Esa situación en particular que leíste fue por un recuerdo del viaje de egresada de 7º grado, y en algún momento lo pude transformar en humor, y en eso me sirvió mucho las lecturas, leer humor, y encontrar un espacio, descubrir que con esto que yo había vivido podía transformarlo en un material. ¿Qué lecturas, por ejemplo? ¿Te acordás? ¿Te acordás de lecturas? Uno de los primeros libros que leí fue una biografía de Woody Allen, en la que contaba los comienzos, cuando él escribía chistes no es una autobiografía, es una biografía en la que él se cuenta cómo escribía chistes para otras personas y él ni siquiera imaginaba que iba a estar frente a una cámara o que iba a poder enfrentarse al público. Y ese tipo de humor, el chiste que me acuerdo el estar leyendo y decir, pero yo puedo hacer esto. Yo ya venía escribiendo, y de esa primera experiencia o acercamiento al humor, escribí un cuento y lo mandé a un antiguo suplemento de humor que salía en un diario y lo publicaron. Y esa cosa de que te publican siempre es una manera de que te habiliten a hacer algo. Después me fui mucho siempre por el lado del humor de los hermanos Marx, Fontana Rosa. Quería conocer a Fontana Rosa, quería poder compartir con él y mostrarle mi material, y de alguna manera lo hice a través de Divinsky, pero cuando yo llegué a Divinsky, Fontana Rosa había fallecido,
Pero esa cosa de encontrar el humor fue un cambio absoluto en mi vida. Otro de los momentos, hay algunos momentos altos en los artículos, y uno en el que yo me reía carcajadas fue cuando vas a sacar el certificado de discapacidad, a renovarlo en realidad, cuando vas a renovar el certificado de discapacidad y te llaman a los gritos. Quería preguntarte un poco por esa situación o por otras que te parezca que valga la pena destacar, y por cómo decidís contarlo también, de qué manera, no por qué, sino de qué manera elegís contarlo. A ver, los recuerdos todos se van contaminando con los años y creo que uno lo va armando de alguna manera para que resulte más gracioso de lo que es. A mí lo que me pasaba mucho cuando era chica era, y me pasa ahora también, el decir no escucho bien y que la gente te hable más fuerte. Claro. Y está bien, obviamente es la lógica de que si no tenés volumen, subís el volumen. El problema es que la audición no siempre se relaciona con volumen. Cuando a mí me gritan, yo pierdo comprensión de la palabra. Entonces, frente a esas situaciones, entre tener que explicar o tener que reírte, y la gente uno de los problemas que tiene el tema de la audición, la sordera, es que pasás vergüenza. O sea, la gente se ríe de vos. Vos te preguntan una cosa, respondés otra, el instinto es reírse. Tenés que buscar algo en un vos para poder superar ese momento en que los demás se están riendo de vos. Eso ahí es donde entra el humor. O sea, o te reís o dejás que te hunda. Creo que la mayoría que nos reímos nos hundimos primero y después logramos salir y encontrar esto. Y vos fíjate que en stand-up, hay mucha gente que basa el humor en diferencias en físicas, en raciales, en discapacidades. Es amplio el aspecto del uso de la propia experiencia traumática para poder desde ahí hacer humor. Sí, es como, porque primero tenés que poder decírtelo, hay algo muy crudo en lo que vos dijiste, se están riendo de vos. Una vez que lo digo así, derecho, puedo empezar a buscar un humor yo. Sí, me entendí la parte de se están riendo de vos y no entendí la segunda parte de que me dijiste. Que vos decís algo crudo, que es primero asumir y decir que se están riendo de vos, que no se están riendo no sé qué porque están incómodos o lo que sea, sino vos decís se están riendo de vos. Una vez que vos asumís eso y lo podés decir así brutalmente, te empezás a reír vos. Sí, pero sabes que en realidad en la vida real, acá porque estamos conversando y lo estoy armando mejor, pero en la vida real tampoco funciona tan así, porque en el momento en que se ríen de vos, te quedás ahí. Es muy difícil reaccionar en ese momento. En ese momento te pones colorada, estás incómoda. En el momento no se reacciona. Creo que el proceso de escribir humor con esto es el famoso encontré la respuesta perfecta para lo que me habías dicho 3 semanas después. Es un proceso, pero en el momento cuando la gente se ríe de vos, igual ahora aviso de entrada, pongo muy mala cara a veces. Una cosa de mira, ya soy una mina grande, venimos de 2 años de pandemia, barbijo, no escucho, no me jodas, vamos a hacer esto fácil. Con lo cual ya no llego al momento de que se rían, sí llegó al momento de que no sepan qué hacer. ¿Sabes qué? Me interesó mucho en el artículo en que haces una reflexión sobre el silencio. ¿Podemos hablar de eso? ¿Puedes contarle a la gente que nos está mirando cómo se vive ese silencio? Sí, hay una idea del silencio como un lugar pacífico que viene con todo el tema de la meditación, de salir del ruido cotidiano, pero el silencio de la sordera es el silencio interno en el que no entra ningún ruido del exterior y donde te estás escuchando los silbidos acúfenos que hay en tu cabeza
a mí por lo menos, y obviamente es una experiencia personal, me resulta opresivo, o sea, me siento como que estoy aislada y encerrada en un lugar. No me gusta en general estar durante el día sin audífono, o sea, aunque esté sola, siempre lo tengo puesto, porque el ruido cotidiano de alguna manera te planta en el mundo, en donde estás. Y te trae información de si se abre una puerta, de si se cae algo. A mí me cuesta, por ejemplo, mucho reconocer los ruidos cuando no estoy viendo. Y muchas veces me pasa en mi casa que escucho un grito y me angustio porque creo que pasó algo y es una carcajada, no fue un grito. Entonces permanentemente estoy reaccionando de una manera desmedida al sonido. Obviamente que a final del día me saco el audífono, pongo la televisión está en mute, y necesito de ese silencio cuando sé dónde estoy tranquila, pero no es un silencio agradable el de estar, por ejemplo, en la calle, en donde sabes que hay una enorme cantidad de información auditiva y no la estás recibiendo. En ese momento te sentís muy pequeñita, muy perdida y muy aislada de todos. Vero, ¿serías otra escritora si oyeras? Otros escritores... Si vos serías otra escritora, si serías diferente como escritora. Sería diferente como persona. O sea, todas mis elecciones de vida estuvieron relacionadas con cuánto puedo escuchar, qué carrera estudié, lo que quería hacer, los ambientes en los que me moví, las reuniones a las que fui, a las que no fui. Todo está relacionado en si yo voy a poder escuchar, si voy a poder entender y si voy a poder participar. Así que no tengo duda de que sería totalmente otra persona. Quizás ni siquiera me hubiera dedicado a escribir. Los libros fueron mucha información para mí. O sea, cuando vos dejás de recibir tanta información del exterior, que tiene, por ejemplo, los diálogos. Hoy en mi taller estábamos hablando de la construcción de los diálogos literarios y yo les decía que era una práctica de escucha, de hablar a la gente. Pero yo no escucho hablar a la gente cuando no hablan conmigo, o sea, no puedo prestar atención, por ejemplo, en la confitería, lo que dice la gente en la mesa de al lado o en la fila del banco. O sea, no soy parte de eso, pero lo leí. Todo lo que sé, lo leí en algún lugar. Y ese leer, sinceramente, a veces lo siento como si lo hubiera escuchado, son recuerdos de auditivos cuando en realidad los leí. Claro, eso nos pasa cuando vemos una película con subtítulos y después la escuchamos en castellano y en realidad la vimos en otro idioma, pero me la acuerdo en castellano. Tal cual, o sea, yo escucho el sonido y en general pongo las películas sin sonido, ni siquiera no estoy acostumbrada a tener música en las películas. A veces cuando ponen a la banda de sonido de esta película, impresionante como acompaña, y a mí ni siquiera necesito que me acompañe música a una película. Y me pasa muchas veces que estoy viendo películas con alguno de mis hijos o con mi marido y les adelanto el diálogo, lo que va a decir el personaje. Y me sale tal cual. ¿Por qué? Porque hay una construcción de la historia que yo sé que va a ir hacia ese diálogo, y eso también me ayuda mucho a estar presente en las conversaciones, que yo sé por dónde va a ir la conversación. Bueno, te agradezco muchísimo, era eso lo que queríamos hablar con vos. Les recomiendo mucho esta serie. Trato otra vez. Ahí más o menos se ve. Ahí. Sí. La vida con subtítulos en Leamos, vale la pena. Es honda, es brava y es muy graciosa. Chau, Vero. Gracias.